La educación representa el ámbito más importante en nuestro país. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, que derribó una guerra civil y transformó las estructuras políticas y sociales del país. La educación en la Revolución Mexicana. En la época revolucionaria, las escuelas eran para los más privilegiados. Entonces se dio la escuela popular, que ésta debía llegar a los lugares más pobres del país durante el gobierno porfirista. Los indígenas y campesinos no podían acceder a una educación, por lo que se decretó la instrucción rudimentaria. Esta instrucción tenía como objetivo impartir y difundir entre grupos analfabetas los conocimientos para hablar, leer y escribir castellano, al igual que usar operaciones básicas de aritmética. Brindarle educación a todos los mexicanos surgió desde los primeros años del régimen porfirista. En 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció un impacto positivo para mejorar la educación. En 1920, José Vasconcelos presentó el proyecto de ley para la creación de la SEP. En 1921, como aportación a la revolución, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública, conocida como la SEP. Vasconcelos igual impulsó el proyecto de misiones culturales con escuelas rurales para brindarles educación a los menos favorecidos. La educación después de la revolución. El aspecto educativo estuvo enfocado en la escolarización de los campesinos y en la atención del medio rural y popular. La educación en México ha estado presente desde la cultura prehispánica y ha evolucionado conforme a los avances tecnológicos y a las necesidades de cada mexicano. Durante el periodo de Vasconcelos, se crearon 671 bibliotecas en todo el territorio mexicano. En el periodo de 1924 a 1942, se crearon departamentos como el Departamento de Educación Indígena, de Alfabetización, así como el Proyecto de Educación Rural e Indígena. La educación postrevolucionaria. El presidente Venustiano Carranza emitió leyes y decretos para el modelo educativo. En 1914, Venustiano Carranza estableció que los municipios hicieran cargo de la educación pública. Las escuelas particulares primarias solo podían establecer sujetándose a la vigilancia oficial. Y en 1932 existieron los dos primeros libros de lectura de primaria. Siglo XX. El siglo XX inició en el año de 1901 y terminó el 31 de diciembre del 2000, igual llamado siglo de la vanguardización. En 1939 a 1945 fue la Segunda Guerra Mundial y fue el mayor conflicto de la historia. Al inicio del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Los países se habían insertado definitivamente en el sistema mundial y estaban dedicados a producir y exportar materias primas como alimentos y metales. El siglo XX se inicia en medio de grandes adelantos dulces. El automóvil ocupa un lugar destacado. Igual en el siglo XX se inició la escuela primaria donde se dominaba el trabajo, el silencio y el orden. Se caracterizó por grandes transformaciones sociales, como avances de la tecnología, la medicina y la ciencia en general. La contaminación ambiental y el calentamiento global pusieron en riesgo el equilibrio ecológico de amplias zonas del planeta.
Respecto a su cultura, diversos productos como la música y el cine se transformaron en industrias de consumo masiva. En 1943 se fundó la Escuela Socialista en México, donde buscaba a los jóvenes y niños para que tengan una buena educación. La alfabetización se formó de diferentes etapas: la época colonial, la época del porfiriato y la época postrevolucionaria.